En los últimos días hemos venido hablando de un concepto que hemos llamado diagnosis de modelos, de cómo evaluar estas estructuras basales, este hueso basal visto de frente, evaluar este hueso basal visto de frente con respecto a este hueso basal, tanto por este lado como por este lado, de evaluar comparativamente este hueso basal versus este hueso basal. Tanto vistos de frente para hacer el análisis transversal de la anchura, como vistos de perfil para hacer el análisis antero-posterior y entender las disparidades o la normorrelación existente entre este hueso basal y este hueso mandibular. No sin dejar de evaluar también quién es este hueso basal con respecto al cráneo o a la base craneana mejor, quién es la longitud maxilar, quién es la longitud mandibular, para poder venir a hacer esos análisis objetivos que hemos llamado diagnosis de modelos mediante el análisis referencial comparativo. No solo parándonos en la clasificación de la dentición de leche en el escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto, sino parándonos también en la relación molar. Pero en todos estos ejercicios que hemos hecho, diagnosis de modelos, ha habido algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que cuando hago los videos, me llegan muchos correos que agradezco muchísimo. Muchas gracias por confiar en mi prédica, en mi discurso, en este análisis geométrico, matemático de estas estructuras esqueléticas, de estos modelitos que tomo en mis manos y de donde hago un diagnóstico especulativo, presuntivo. Un diagnóstico que es importante que tengamos presente y que evaluemos y que aprendamos a evaluar ese análisis referencial comparativo. Pero hay algo que me sorprende demasiado, que es la clasificación clase 3. Hoy voy a hablar del calificativo clase 3 para referir alguna disrelación o alteración de la relación entre los maxilares. El calificativo clase 3 fue desarrollado por Angle en Pasadena, en una muestra no de muchos pacientes, donde no se llegaba a 50 pacientes, para clasificar mediante la relación molar, la relación de los primeros molares permanentes, qué relación tenía este molar inferior con respecto al molar superior. Si esta cúspide caía en esta vertiente, si estaba más adelante o si estaba más atrás. Es decir, el concepto clase 2 nace en Pasadena, en la mente del brillante profesor Edward Angle, básicamente. Pero después, por ósmosis, la academia se tomó el calificativo para clasificar a muchas disrelaciones. El prefijo dis es alteración. Se tomó el calificativo para calificar muchas alteraciones que pienso que hay un error grave y que tenemos que corregir, pero particularmente en lo que respecta al término clase 3, porque yo estoy viendo que los estudiantes olímpicamente llaman clase 3 a cualquier alteración que tenga la mordida cruzada anterior, muchas veces teniendo una relación molar clase 1, toda mordida cruzada anterior es clase 3, pero no entendemos, ni clasificamos, ni apellidamos, que es importante apellidar, por qué esta relación anteroposterior, por qué está esta mordida cruzada. Esta mordida cruzada anterior no es el caso, estoy moviendo los modelos. De hecho, mi trabajo y mi discurso se funda, y lo invito a eso, se funda en jugar con los modelos, jugar anteroposteriormente. Este es mi trabajo, esto es lo que yo hago todos los días, en unas herramientas que llaman modelos de yeso, que para muchos en el mundo, para muchos profesores de nosotros, en los modelos no hay ninguna información.
esas personas, asumo yo, que están equivocadas o que son lectores de trazos cefalométricos o lectores del examen clínico o lectores de otras alteraciones, pero que en el fondo creen que en los modelos, que es la masa, esto es la masa, esta es la representación volumétrica más próxima que tenemos de lo que es el paciente, es la masa, es el volumen. Esta es la representación más volumétrica que existe. Es un elemento de análisis diagnóstico importante que no debemos ignorar, y me parece que se ignora demasiado el modelo. De hecho, muchas casas de ayudas clínicas, de gabinete, de exámenes de gabinete, preparan estos modelos y olímpicamente cuando los están haciendo les meten el dedo y les dibujan un hueso basal hipotético cuando lo están haciendo. Es decir, no copiamos perfectamente el fondo de surco vestibular para hacer un análisis, y este es el hueso, esto es uno de los referenciales más importantes, que es el hueso basal. El hueso basal que tiene que hacerse en una especie de comparación hipotética, un análisis referencial comparativo con respecto al plano cruzal, de quién es esta base ósea, este hueso basal versus este hueso basal. Pero de eso no vinimos a hablar, sino que me preocupa que a veces a los modelos olímpicamente dejamos de hacerles el análisis, de copiar perfectamente los fondos de surco, y que incluso creemos que en los modelos no hay información. En los modelos hay una información importante. Pero este no es lo que vengo a decir. Lo que vengo a decir es que, finalmente, ¿qué es un paciente clase 3? Un paciente puede ser clase 3 por 7 razones. Por 7 razones o por la mezcla de todas las 7. Y por consiguiente, el término clase 3 debería tener 7 u 8 apellidos. 7 u 8 apellidos para poderla reconocer. De hecho, es hora que entendamos que hay que evaluar en porcentajes qué es lo que tiene ese paciente clase 3 que llamamos, porque entendamos lo siguiente y comencemos. Un paciente puede tener una mandíbula prógnata. Esta entidad, la mandíbula, puede estar prógnata, puede tener una posición anterior dada por un desarrollo exagerado tanto del cuerpo, tanto de la rama como del cuerpo, y estar esta mandíbula adelantada, y esto puede darnos una mordida cruzada anterior, un prognatismo mandibular. Pero también puede ser que, así como hago este ejemplo de que una mandíbula puede estar prógnata y debería llamarse prógnata, y deberíamos porcentajizar o porcentabilizar cuánto es el porcentaje por el que esa mandíbula está prógnata, por qué es que esta mordida cruzada, a qué es que se debe, cuál es el porcentaje de que esta mandíbula esté prógnata, y cuál es el porcentaje, voy a hacer otro ejemplo, o cuál es el porcentaje para evaluar por qué este maxilar está retrógnata, por qué este maxilar no se desarrolló hacia adelante, por qué se quedó atrasado. Entonces vamos en 2 variables que serían 2 apellidos. El uno se llama prognatismo mandibular y el otro se llama retrognatismo maxilar. Retrognatismo, porque esta maxila está retrógnata, la retrognatia. Esto es importante entenderlo. Pero atentos con esto. Van 2 cosas, van 2 elementos. Prognatismo, una mandíbula venida hacia adelante en su desarrollo, y una maxila quedada en su desarrollo, quedada atrás en su desarrollo. Pero van 2 elementos y voy a hablar de 2 que son muy parecidos, que a veces confundimos. ¿Será que esta mandíbula no está prógnata, sino que tiene un gran tamaño? No me refiero a este caso, estoy tomando estos modelos para referir, para hablar, para esbozar, para mostrar qué es la clase 3, qué es ese calificativo clase 3, y para que al final concluyamos cómo es que vamos a apellidar esto, porque de otra manera vamos a seguir llamando olímpicamente a unos modelos clase 3 con todos los atenuantes que va a tener de error, y entonces es bueno que lo tengamos presente. Ahora, entonces, ¿o será que esta mandíbula tiene hiperdesarrollo, tiene hipoplasia, tiene hiperplasia, tiene hiperdesarrollo? ¿Cierto? ¿Será que no está prógnata y que tiene hiperdesarrollo y tiene hiperplasia?
entendamos que una cosa es el tamaño de esta entidad y otra cosa es su posición anterior, aunque es posible que como estos elementos están dictados básicamente por el componente muscular, haya una combinación de ambas. Pero para estudiarlas vamos a trabajar por separado. Para estudiarlas vamos a trabajar por separado y vamos a entender por separado. Una cosa es hiperplasia, hiperdesarrollo de la maxila, de la mandíbula. Y otra cosa es prognatismo, ¿cierto? No vamos a hablar de la mezcla de las dos. Al final sumamos de las dos. Y otra cosa es retrognatismo, una maxila retrógnata con retrognatia. Y otra cosa es hipoplasia. La hipoplasia alude el tamaño, alude una falta de desarrollo volumétrico, que se nos parece mucho, pero que son cosas distintas. Entonces, vamos en que eso que estamos llamando clase 3, desarrollado por Angle para clasificar la relación molar, olímpicamente estamos diciendo, no, es que este paciente es prógnata, no estamos diciendo que es prógnata, no, es que este paciente es clase 3. ¿Por qué razón es clase 3? ¿Qué porcentaje de prognatismo mandibular tiene? ¿Qué porcentaje de hiperplasia mandibular tiene? ¿Qué porcentaje de hipoplasia de la maxila tiene? ¿Qué porcentaje de retrognatismo maxilar tiene? Y vamos apenas en 4, pero escúcheme esto. Pero también puede ser que muchas veces unos dientes volcados hacia vestibular, se ven mucho en la literatura clínica y en los conferencistas actuales, unos incisivos inferiores volcados hacia vestibular, que presentan una mordida cruzada anterior y que es un caso supremamente simple de tratar, que de pronto hay que pensar en qué orientación tienen los dientes y hasta con una simple placa podría tratarse y lingualizar los dientes. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una protrusión dentoalveolar? ¿O lo contrario? ¿O será acaso que hay una linguoversión, unos dientes lingualizados, unos anterosuperiores lingualizados? Y como tal, ese agente también nos está dando esa mordida cruzada anterior, o todas las anteriores. Pero no las concatenemos todavía, vamos a llamarlas por su nombre y separadamente. Una mordida cruzada anterior puede estar dada por un simple agente dental, donde simplemente tenemos una muy buena relación molar, de pronto hasta clase 1 o un plano terminal recto, que es un sinónimo de clase 1, ¿cierto? O un plano terminal recto, donde la mordida cruzada está dada básicamente, es un problema dental, una protrusión dentoalveolar o una lingualización de los incisivos superiores. Vamos en 6 alteraciones, es decir, 6 apellidos que habría que ponerle a ese olímpico vocablo que estamos usando diariamente, que llamamos clase 3. Y atento con este séptimo análisis y séptima elemento de alteración, que no es el más fácil de entender, que se llama el pseudoprognatismo y que a veces no le creemos. Vamos a suponer que este paciente llega a su consulta y es un actor. Y él, como actor, quiere mostrarle a usted, quiere llegar a mostrar, él se aprendió esta mordida. Y él llega donde usted y le dice, doctor, ¿qué me tienen que hacer a mí? ¿Cuál es el tratamiento mío? Y él le sostiene esta mordida y le sostiene esta mandíbula así adelantada. Doctor, ¿qué me tienen que hacer a mí? Este individuo es un actor que llegó a su consulta a engañarlo a usted y simplemente vino y se aprendió esta mordida. Es más, se ayudó de algunas, que irreverencia, digamos lo que irreverencia, pero digamos, se ayudó de algunos tallados y de algunos agregados para poder conservar esta mordida, y va a su consulta y le dice, doctor, ¿qué me tienen que hacer a mí? Si usted se deja engañar en este caso y este paciente le dice, ¿qué me tienen que hacer a mí? Es posible que usted hasta le ponga un disyuntor o le ponga una máscara de protracción o le ponga cualquier elemento. Pero cuando usted hace un examen clínico o cuando usted toma una radiografía ATM de boca abierta, es posible que usted detecte que este señor lo está engañando a usted y que él tiene falsamente esta mandíbula puesta adelante. Es decir, eso, perdóneme que se lo presente de esa manera tan dramática, ese paciente tiene un pseudoprognatismo. Casi que todas las maloclusiones clase 3, además de los elementos verdaderamente significativos de la clase 3, tiene algo de pseudoprognatismo, de pseudo, es decir,
algo que clínicamente usted, mediante muchas ayudas diagnósticas o un examen clínico, atento con esto, no en el sillón odontológico donde a veces es imposible llevar mandíbula hacia atrás. Yo a veces veo en la clínica algunos profesionales tomando una mordida constructiva de un paciente clase 3 en el sillón odontológico, casi acostado, buscando que esta mandíbula le busque retrusiva. De hecho, se oye comúnmente que muchos clínicos dicen, no, es que la retrusiva no existe. La retrusiva, en la medida en que haya pseudo, existe y hay que buscarla. La retrusiva hay que buscarla en un examen clínico, en un butaco cualquiera, sin espaldar y sin descansabrazos. El paciente tendrá que sentarse y poner su rostro mirando hacia el cielo, y ponerse la lengua en el paladar lo más atrás posible, como si se la fuera a tragar. Esos dos elementos, el doblar la cabeza hacia atrás, el mirar hacia el cielo, estar sin espaldar y sin descansabrazos y poner la lengua atrás, ahora o en este momento, si quiere, hágalo. Toda esta musculatura ioidea, entre ellos el esternocleidomastoideo mejor, van a hacer que esta mandíbula tienda a venirse automáticamente atrás, más aún si la lengua que estaba aquí se llevó hacia atrás, se dobló hacia atrás como si se la fuera a tragar. Esta mandíbula mostrará la retrusión existente, siempre y cuando no haya interferencias mecánicas, como estos caninos que muchas veces hacen la interferencia. Por esa razón, ese ejercicio no se hace en el sillón odontológico, se hace mirando hacia atrás y no se hace con los dientes haciendo contacto, se hace con una apertura de más o menos 1 centímetro entre bordes incisales, donde el clínico tendrá que poner el pulgar enfrente de los dientes y el índice por debajo del mentón y guiar esta mandíbula, guiarla, no forzarla. Si la fuerza, es posible que su dedo pierda con esta mandíbula, porque esta mandíbula lo va a vencer y se le venga más hacia adelante y se condicione el paciente para venirse hacia adelante. Entonces, es importante entender que esta mandíbula tiene algo de pseudo y tenemos que buscarla, porque podría ser que todo lo que hemos evaluado, donde hablamos de prognatismo mandibular, retrognatismo de la maxila, hiperplasia de la mandíbula, hipoplasia de la maxila, protrusión de los incisivos inferiores, lingoversión de los incisivos inferiores. Es posible que esos 6 elementos participen, realmente estén siendo mostrados simplemente y que el pseudoprognatismo le resuelva todos esos problemas. ¿Cuánto de pseudo tiene esta clase 3? ¿Cuánto de pseudo tienen todas las clases 3 que usted ve a diario a cualquier edad? No solamente. ¿Cuánto de pseudo tenemos? Vamos en 7 tópicos. 7 tópicos importantes que tenemos que evaluar para poder llegar a decir que no, que es que mi paciente es clase 3. Le voy a dar un consejo si usted me cree. No vuelva a usar el término clase 3. Úselo al final para decir, mi paciente, ahora le digo cuál es el tututú. Mi paciente tututú, esto, lo otro, aquello, lo otro. También, por último, también tiene relación molar clase 3. También, ¿cierto? También tiene relación molar clase 3. Pero úselo como otro calificativo, ¿cierto? No se quede anclado. Lo que pasa es que yo a veces creo que la academia, con sus notas, que fomenta tal vez la muerte del conocimiento, que es el dogmatismo académico, la repetición de la repetidera, porque mi profesor dijo, el dogmatismo académico, a veces nos deja anclados en esos conceptos como el que estoy denunciando en este momento. Recordemos que el escepticismo es apenas el segundo nivel del conocimiento y que el escepticismo se divide en subjetivismo y relativismo. Todo es relativo o todo es subjetivo. Entonces, el escepticismo podría ser un segundo nivel, pero entonces vámonos adelante. En síntesis, existen 7 elementos que vamos a ponerles el 13% a cada uno de ellos. Es posible, o no le pongamos el 13% para hacer la clase más didáctica. Aunque lo que voy a decir a continuación, solamente didáctico, no es posible que exista, yo se lo voy a mostrar solamente para que usted me lo entienda. Esto es posible que no exista. ¿Por qué?
porque hay una cosa que se llama concomitancia. Las maloclusiones son concomitantes, es decir, que cuando uno nace para martillo, del cielo le caen los clavos. Quiere decir que uno no es prógnata gratis. No, uno es prógnata porque tiene un componente genético de prógnata, donde casi que está implícita la hipoplasia maxilar, el retrognatismo maxilar, la protrusión. Pero entonces, para ejemplo, usted me va a aceptar, acépteme por favor esto. Vamos a suponer que un paciente que llega a su consulta tiene todo perfecto, la orientación axial de estos dientes perfecta con respecto al plano oclusal, el punto A perfecto, el tamaño de la maxila perfecta, el tamaño de la mandíbula perfecta, pero tiene un prognatismo, tiene solo un prognatismo, es decir, ese paciente que hemos llamado clase 3, es un clase 3 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tengo que poner 6 ceros después del 100. Es decir, que el 100% de ese paciente tiene prognatismo mandibular y que los demás agentes, que son 7, los acabé de mencionar, tienen 0%. O, escúcheme esto, o que de repente llegue a su consulta un paciente y que tenga esta retrognatia, este maxilar retrógnata, y solamente tiene esto, los demás valores todos están perfectos, inclusive la orientación axial de los superiores y los inferiores. Es decir, que el gran problema, el 100% del problema es retrognatia. En esa medida, usted está frente a un paciente que solo tiene retrognasia un 100%, los demás valores son 0, 0, 0, 0, 0. Acéptemelo, por favor. Y así podríamos seguir hablando de hiperplasia de la mandíbula, de hipoplasia de la maxila, de linguoversión de los incisos superiores o de protrusión de los incisos inferiores y algo de pseudoprognatismo mandibular. Es decir, son 7 elementos que tenemos que clasificar para poder llegar a esa conclusión tan olímpica de clase 3. Entonces, lo invito a hacer lo siguiente. Lo invito a que hablemos, llamemos las cosas por su nombre. Si su paciente, usted detecta que este elemento, la longitud mandibular, el SNB, esto está adelantado, usted tiene un prognatismo mandibular. Qué bueno que algún día, los invito a todos, a que le demos porcentaje a esos valores y así algún día podríamos decir, es que este paciente es clase 3, aunque yo tengo cierta aversión por el término clase 3, es que este paciente tiene un 13% de prognatismo mandibular, un 13% de retrognatismo maxilar, un 13% de hipoplasia maxilar, un 7% de hiperplasia de la mandíbula, un 13% de protrusión dentoalveolar, un 13% de protrusión de lingualización de estos dientes y un 13% de un ligero pseudoposicionamiento falso que el paciente hace. Qué bueno que si usted pudiera darle porcentaje a todos los elementos, algún día podría decir, ese paciente es clase 3, 13%, 13%, y pondría 7 veces el 13% y le daría 101 seguramente. Entonces pongámosle a uno solo el 12, al pseudoprognatismo del 12. Porque es importante que entendamos que el calificativo clase 3, muchos clínicos del mundo creen que el mejor aparato para tratar la clase 3 es el aparato Frenkel, el Frenkel 3. No, el Frenkel 3 es un aparato ideal para tratar las hipoplasias maxilares. Si usted tiene una gran hipoplasia maxilar a temprana edad, piense en poner un Frenkel, un aparato Frenkel 3. Pero si esa misma hipoplasia maxilar y retrognatismos le pasó el tiempo, ya tiene 16 o 17 años, piensa en poner un disyuntor y una máscara de protracción. Pero si su paciente es un niño y tiene prognatismo mandibular únicamente, piensa en poner un Bionator. Ahora, es un error que usted ponga un Bionator en un paciente clase 3, que el gran porcentaje que tiene es retrognatismo del maxilar, por retrognatismo o hipoplasia del maxilar, porque el Bionator no le va a servir para eso. El Bionator es un aparato rígido, miotónico, que en lo que respecta a los aparatos clase 1, clase 2, no es bueno, pero en lo que respecta al aparato clase 3, es un buen aparato para llevar impositivamente una mandíbula y ponerla atrás,
y obligarla a fuerza bruta mediante ortopedia impositiva. La ortopedia bimaxilar es impositiva y tiene que dejar de ser impositiva. El Bionator es un aparato para imponer abruptamente a ultranzas una posición y frenar esa dinámica. Y entonces usted dirá, ¿y las ATMs? Sí, sin embargo, recuerde usted que los pacientes clases 2, división 2, a veces en la linguoversión de los incisivos superiores se queda atrapada la mandíbula y nadie se pregunta, ¿y las ATMs qué? Y el paciente está atrapado y a veces ni se nos ocurre llevar hacia vestibular los dientes, sino que venimos de una vez con un aparato impositivo. Pero no nos salgamos del tema, no salgamos del tema, sigamos en esa denuncia que le estoy haciendo a la clase 3. La clase 3 es un calificativo que debe usarse al final para mencionar un paciente con tanto de prognatismo mandibular, tanto de hipoplasia maxilar, tanto de retrognatismo, tanto de prognatismo, tanto de linguoversión de incisivos superiores, tanto de vestibuloversión de incisivos inferiores y tanto de pseudo, que por último escribo, y por último, con relación molar clase 3, pero por último. Pero estamos partiendo del calificativo clase 3, que me perdone Angle, ahora que me perdone no, Angle supo para qué creó su relación molar, en una muestra significativa de 26 pacientes, recuerdo yo, donde se hizo esta clasificación. Entonces, esto es una clasificación molar. Ahora, yo no estoy preocupado porque usted llame clase 3 a un paciente prógnata, pero yo pienso que hay que calificar las cosas por su nombre. Lo mismo pasa con la clase 2, pero con la clase 2 no es tan severo. Cualquier día le haré el mismo ejemplo con la clase 2 y ese día le contaré que el 97% de los pacientes clase 2 tienen un maxilar retrógnata, ya, nos lo dijo McNamara en el año 1981. Pero sigamos aquí adelante. Entonces, entendamos qué es lo que tenemos cuando calificamos un paciente clase 3. Lo invito a ponerle los apellidos y a porcentabilizar, a decir, tengo tanto por ciento de esto, para que llegue a un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento preciso. Porque de otra manera, si usted le dice a su colega, ve, te voy a mandar un paciente clase 3, y el odontólogo, el doctor amigo suyo, lo que sabe es hacer disyunción, es posible que le haga la disyunción a un paciente que lo único que tiene es prognatismo mandibular o hiperplasia mandibular, ¿cierto? De pronto no es un paciente para entender como clase 3, es un paciente que tiene un prognatismo mandibular y hay que trabajar en el prognatismo, es decir, hay que tratar el problema donde está el problema y no quedarnos anclados en un calificativo. Yo siempre que digo esto aparece mucha gente que se molesta por este discurso mío porque somos absolutamente dogmáticos. Pero créame, si usted no se baja del calificativo clase 3 y escribe en la historia de un paciente que ese paciente es clase 3 porque tiene mordida cruzada anterior, de hecho usted se va a encontrar a partir de este momento, guárdeme este dato, a partir de este momento usted se va a encontrar en mucha literatura clínica y en muchos análisis de profesionales que le dicen a usted, es que este paciente es clase 3, vea, es clase 3, mire, es clase 3, mire que es clase 3. Y usted va y mira la relación molar y la relación molar es clase 1. Yo me pregunto, ¿no será acaso que ahí está enmascarado el problema cuando yo alcanzo a decirle a usted, es que este paciente es clase 3 porque tiene mordida cruzada anterior y no me percato de que la relación molar está clase 1? Y esto lo va a encontrar usted todos los días si se lo pregunta. Es como cuando uno se aprende una palabra nueva, una palabra rara, nueva. Todas las palabras nuevas son raras. Cuando uno se aprende una palabra nueva que toda la vida había escuchado pero que nunca le había prestado atención, cuando aprende esa palabra nueva, escucha que la dice su amigo, que la dice su novia, que la dice su novio, que la dicen en la televisión. Simplemente era una palabra que usted nunca se había detenido, nunca se había detenido a pensar en ella. Este término clase 3 que estamos usando olímpicamente está siendo usado de manera irresponsable y no le está transmitiendo a su colega qué es una clase 3.
Una clase 3 no es más que un calificativo, una clasificación molar. Distinta no, que puede estar acompañando un prognatismo mandibular, una hiperplasia de la mandíbula, un retrognatismo mandibular, una hipoplasia de la maxila o una simple protrusión dentalveolar de incisivos inferiores o una linguoversión de los incisivos inferiores, o dramáticamente no tener nada de las anteriores y tener un pseudo posicionamiento anterior, pseudo, que es muy fácil de vencer mediante muchos aparatos, como un aparato que mostraba yo ayer, que es el arco de Eisler, desarrollado en Friburgo de Brisgovia por un clínico que trabajó inicialmente con electromiografía, es un gran clínico al que la ortopedia le debe mucho, que se llama Joseph Eisler. Entonces, entendamos esto y me perdona mi postura frente a esta denuncia, pero me parece que es importante que lo entendamos. No podemos seguir olímpicamente escribiendo en la historia del paciente que este paciente es clase 3. No, este paciente es prógnata mandibular, es un 70% prógnata, es un 30% retrógnata, lo demás está bien, no tiene nada de pseudo, o es un 70% hipoplásico, o es un 30% prógnata, o no tiene prognatismo, simplemente tiene una compresión de la maxila. Entendamos y clasifiquemos esto por separado. Le repito para cerrar, son 7 elementos los que conjugan eso que estamos llamando clase 3, y los 7 elementos son más importantes que la relación molar misma, son más significativos que la relación molar misma. Revise este video y sus dudas, qué bueno que hubiera bastantes, me las ponga aquí debajo o me escriba por correo. Este video nace de todas las charlas que he tenido en los últimos días, de donde han aparecido muchas ayudas, muchas críticas y muchas ayudas de unos personajes que me escriben y me muestran cosas que tenemos que ver y que estamos analizando. Pero para cerrar le digo, más que entrar en controvertir muchas cosas que estoy diciendo, tenemos que entender que hay que entrar a ayudar al que está pensando y haciendo nuevas propuestas. Lo invito a que me ayude. Por su atención, muchas gracias. Dios les guarde. Nos vemos mañana.